amigos. Bueno, bienvenidos a una nueva entrega para nuestro ciclo de entrevistas a Buenos Aires, que lo hemos llamado así, para nuestro perfil de Facebook y también para nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a charlar con María Luján Cotone, la invitada en esta oportunidad. María es secretaria gremial en SADOP de la provincia de Buenos Aires. El SADOP es el Sindicato Argentino de Docentes Privados y agrupa y representa a todo el personal que reviste en actividad o jubilado o jubilada que ejerza o haya ejercido en institutos, academias, colegios, establecimientos. Antes de ocupar el cargo de secretaria general del gremio en la provincia de Buenos Aires, estuvo al frente de SADOP en la sección oeste, trabajó en la Dirección General de Cultura y Educación. María y vive en la localidad de Marcos Paz, donde hizo sus estudios secundarios, y estudió en el Instituto de Formación Docente y en el TN44. Con esta presentación paso a saludarla a María y agradecerle la posibilidad de este encuentro y de esta charla. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. María, vos sos de Marcos Paz. ¿Naciste en Marcos Paz? No nací en Marcos Paz, pero me vine a vivir a este pueblo. Cuando yo vine era pueblo, ahora es ciudad. Cuando era muy chiquita, tenía 4 años, así que yo me siento marcospacense, casi nacida, y yo a mis amigos y a mis conocidos les digo que soy como embajadora ad honorem de mi ciudad porque la amo, porque es hermosa y porque invito a todos a que vengan a conocerla y por qué no a vivir. Contame un poco de Marcos Paz, porque vos sabés que cuando yo estaba preparando la entrevista, muchos de nuestros contactos y seguidores en el canal de YouTube son del interior de la provincia de Buenos Aires, de pueblos muy chiquititos del interior, de la zona del noroeste generalmente de la provincia. Y Marcos Paz, a pesar de que forma parte del Gran Buenos Aires, que está cerca de Morón, de Merlo, que son centros administrativos importantes y que tienen mucho movimiento comercial. Marco Paz creo que mantiene algo y tiene algo relacionado a nuestros pueblos, ¿no? Sí, vos sabés que hoy el eslogan de nuestra ciudad es que es una ciudad con alma de pueblo. Así vos buscas Marcos Paz y es la ciudad del árbol y la ciudad una ciudad con alma de pueblo. Para nosotros esa es una característica muy importante. Para mí es el mayor encanto que tiene Marcos Paz, ser una ciudad con alma de pueblo. Entonces ahí, esa es como la síntesis de lo que yo expreso como un equilibrio justo entre la calma de los pueblos, el poder tomar mate sentado en la vereda, escuchando la ventana abierta, escuchando los pajaritos y esas cosas, pero además tiene actividad cultural, tiene actividad productiva, tiene, bueno, ahora ha crecido y tiene además propuestas educativas en todos los niveles, entonces también tiene actividad. Y estamos relativamente cerca de puntos un poco más moviditos, como vos decías, bueno, Merlo, Morón ya tienen otra impronta, eh, y estamos como, insisto, para mí es como ese equilibrio perfecto. María, ¿y cuándo Decime si no abrazaste te estoy vos? dando ganas de venir a Marcos Paz. Sí, la verdad que sí. Además, sabés que es una cuenta pendiente porque estoy cerca y siempre digo, quiero conocer Marcos Paz, quiero conocer General Las Heras. Bueno, vos sabés que yo trabajo en Morón, pero además estudio en la Universidad de La Matanza, en San Ah, Justo, y bueno, viste, tengo esa idea cuando alguno me dice, mira, fui a Marcos Paz, tiene ese aire pueblerino, y yo digo, pero ¿cómo? Si sí. estamos en medio del Gran Buenos Aires y del tumulto. Y hay Entonces siempre tuve esta curiosidad. ahí hay algunas definiciones políticas que también eh, contribuyen a que Marcos Paz tenga ese equilibrio. Porque hay definiciones políticas en términos de cuidar
al comercio local, por ejemplo. Entonces, acá en Marcos Paz no hay grandes cadenas de supermercados, están los supermercados importantes, grandes, pero que son de vecinos del pueblo. Em, con respecto a la industria también, hay cuidados, hay industrias, por supuesto, hay mucho vinculado a la alimentación y a la producción agraria, pero bueno, también ahí hay definiciones políticas que, insisto, logran Ujú. mantener ese equilibrio que es la joyita para nosotros. Claro, claro. Bueno, María, ¿y tus papás quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo nace el vínculo tuyo con el sindicalismo? Bueno, te cuento, mi mamá es ama de casa. Mi papá trabajaba en el subte, vivíamos en Capital y nos vinimos a vivir a Marcos Paz. Yo no tengo ahí mucho registro de las razones, sé que estaba vinculado a alguna cuestión laboral, pero bueno, nos vinimos a Marcos Paz cuando yo tenía 3 4 años. Mi mamá siempre trabajó en casa o en tareas así de cuidado y acá sin un trabajo muy formal. Mi papá siempre trabajó en el subte hasta que, bueno, se jubiló. Nosotros somos 4 hermanos. Hoy, acá en Marcos Paz, estamos 2, el resto se fue. Tengo un hermano que vive en Córdoba, otra hermana que anda paseando también por las provincias. Y mi aproximación al sindicato, en realidad, nace de mi aproximación a la docencia, que fue medio casual en principio. Yo siempre cuento que mi mamá me decía cuando era chica que cuando yo fuese grande iba a ser maestra y yo le decía que no, que ni por casualidad, no se me cruzaba por la cabeza, porque me gustan más las exactas, así que tenía como otra orientación, pero después pude conjugar las dos cosas. Soy maestra y analista de sistemas, entonces, y me fui enamorando de la docencia y eso me acercó al sindicato, al principio como afiliada. eh, y sentí que el sindicato me abrazó y bueno, y ahí fuimos fortaleciendo el vínculo de afiliada. Bueno, fui un poco la que incentivó la afiliación de mis compañeras, las contagió un poquito en esto de la afiliación sindical y después fui delegada de ellas varias veces, hasta que las compañeras de la delegación Morón me invitaron a formar parte del consejo directivo, entonces ahí ya me sumo al equipo que conducía la delegación Morón. Y bueno, como vos decías, en el 2019 fui la secretaria general de esa delegación hasta el 2023. Y bueno, y este año, a partir de julio, me encuentra el sindicato en esta responsabilidad ahora provincial. Se nos cortó un ratito internet, María, Bueno, pero salimos perfectos. ¿sí? Así que bueno, continuamos con la charla. Dale, Esto es parte también de nuestro ciclo. olvídate. Bueno, interesante lo que me manifestabas. Y en SADOP, ¿cómo fueron tus inicios? Porque vos estuviste a cargo de la zona oeste mucho tiempo y ahora ocupás un cargo importante a nivel provincial. Tal cual. Al principio te contaba, bueno, me acerqué al sindicato como afiliada. Trabajo en una escuela acá de Marcos Paz y, y al poquito empezar a trabajar, me acerqué al sindicato y me afilié. Esa fue la primera aproximación. Después, un poquito después, bueno, mis compañeras también se afiliaron, decidimos organizarnos y definir representación para resolver algunas cuestiones que teníamos en la escuela. Ahí asumí entonces como delegada mi primer mandato, hice 2 o 3 mandatos como delegada. Y bueno, y ahí las compañeras que en ese momento estaban en la conducción de la delegación Morón, me invitan a sumarme. Al principio, mi primer pasaje, digamos, al consejo directivo de la delegación Morón fue en 2008, en ese momento como prosecretaria gremial, así que entrando un poquito en el ritmo de esa secretaría que es tan central y bueno, a mí me gusta mucho.
Así que bueno, primero estuve como pro de gremiales, después fui la secretaria gremial de la delegación y en 2019-2023 la secretaria general. La delegación abarca un territorio muy amplio, como vos decías. Es la delegación Morón, que tiene subdelegación en Merlo y subdelegación en Luján. Territorialmente abarcamos desde Morón hasta Las Heras, en lo que sería el recorrido de la Ruta 40 del trencito del Sarmiento. Eh, y Ujú. después tenemos Hurlingham y Luján, fuera de la línea del Sarmiento, digamos. Es un territorio bien amplio y bien diverso, pero bueno, le pusimos mucho trabajo, le ponemos siempre mucho trabajo para tratar de estar lo más cerca posible de cada uno de los trabajadores de las escuelas privadas de esta zona que a nosotros nos tocaba en ese momento. Bueno, y ahora insisto, iniciando porque la Secretaría Gremial la asumo en julio de este año, así que hace poquito, pero bueno, con esa energía que me implica volver a lo gremial, que insisto, es algo que a mí me gusta mucho, me hace sentir muy cómoda, y bueno, con desafíos bien interesantes para la provincia de Buenos Aires. Hablando un poco y te llevo al terreno de la actualidad, y hablando de educación, ayer el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, presentó el proyecto de ley que enviará al Poder Legislativo próximamente de financiamiento educativo, que entre otras Sí, cosas incluye aumentar el presupuesto y llevarlo a un 8% del Producto Bruto Interno, como así también aumentar el mínimo de clases a 190 días, con al menos 25 horas semanales, entre otras mejoras, de las que propone y forman parte de este paquete de medidas. En parte es lo que se buscaba desde el ámbito sindical, desde el ámbito docente. ¿Alcanza con este proyecto o es un buen punto de partida para seguir mejorando el sistema educativo? mira, nosotros en este momento estamos llevando adelante foros que nos invitan a pensar el modelo educativo en el marco de un modelo de país. Y ahí, por supuesto que la ley de financiamiento educativo marca una línea. Cuando hay una definición de invertir en educación, hay claramente un sentido en el marco de un proyecto de país que tiene a la educación como una prioridad. Así que nosotros celebramos el aumento o la intencionalidad de aumentar el financiamiento educativo. Es un sendero que ya lleva un tiempo, que tuvo su parate durante el macrismo-vidalismo, pero digamos que tuvo un impulso en la gestión previa a Macri-Vidal y que, bueno, ahora retoma esa línea virtuosa de inversión educativa. Este año la provincia de Buenos Aires, además, digo, más allá del proyecto nacional, la provincia de Buenos Aires este año no, en esta gestión, tuvo una fuerte impronta de presupuesto y de revisar eh, muchas cuestiones del sistema educativo. Desde lo pedagógico se revisaron, se miraron muchos programas, eh, muchas dinámicas del sistema educativo y bueno, y también una fuerte inversión en infraestructura que, insisto, también es un gesto político, una señal política bien contundente. Seguramente eh, esto abre algunas otras discusiones. La jornada de 5 horas hoy se está dando en muchas escuelas de la gestión estatal. No deben quedar muchas sin quinta hora. Fue un proceso al que la gestión nos fue invitando, digamos, entendiendo. De hecho, no fue una cosa impuesta, digo, se trabajó desde construir el consenso de las comunidades educativas para encontrar el momento y la forma de implementación de esa quinta hora. En la gestión privada, la quinta hora generalmente medio que ya existe con otro origen, con otra intencionalidad, porque es una quinta hora que generalmente ofrece
alguna oferta académica más institucional, distinta de esta quinta hora que está en el presupuesto. Eh, pero bueno, nosotros creemos que el tiempo per se no implica calidad, pero sí lo vemos positivamente, sí vemos que eso nos tiene que invitar a seguir dando todas las discusiones necesarias en cuanto al contenido de la educación, en cuanto al para qué de la educación y el cómo. Y en esa búsqueda vos hablabas recién de un foro que están llevando adelante y creo que hoy lo realizaron el Sí, segundo encuentro, si no me equivoco, de educación, ciencia y tecnología, modelo productivo bonaerense. tal cual. Bueno, Ese fue el ¿qué foro de hoy. conclusiones sacan? Ese fue el foro Sí. de hoy, que fue el segundo. Nosotros nos estamos planteando 4 foros. La semana pasada tuvimos el primero, hoy el segundo, la semana que viene el tercero y la próxima, coincidiendo con el Día Internacional del Docente, el cuarto y el último. Los pensamos como una serie, así que son ejes temáticos que tienen continuidad. Y, y los pensamos con esta dinámica tan rápida, digamos, de implementación, porque entendemos que hay debates que tenemos que dar con los compañeros en las aulas vinculados al proceso electoral que vamos a enfrentar. En relación al foro de hoy, las Ujú. conclusiones, y esta coincide con el foro anterior, también reforzar el carácter de indelegable que tiene la presencia del Estado para garantizar la educación como un derecho social, para garantizar la ciencia, la tecnología, la innovación en el marco de un modelo de desarrollo productivo que implica soberanía. Y bueno, y vamos a seguir debatiendo. El tema del último foro es derecho al futuro, educación y justicia social. La realidad es que nosotros entendemos que el sistema educativo tiene que estar en el marco de un modelo de país, por supuesto vinculado a un modelo productivo y a un modelo de desarrollo científico-tecnológico, y para nosotros tiene que aspirar a la justicia social como horizonte, porque la educación eh, es liberadora. Y María, en estos foros, ¿cuál es, digamos, la principal problemática que acercan o les hacen llegar los docentes que se encuentran hoy en las aulas de las escuelas, tanto estatales como privadas? Mira, hoy principalmente estamos poniendo en tensión el sistema que tenemos, que no es perfecto, es perfectible, em, pero lo estamos poniendo en tensión con lo que nos proponen, ¿sí? Insisto, porque lo estamos pensando, no queremos que se agote en este momento electoral, seguramente son debates que vamos a seguir después de esto, pero en este momento los sentimos muy atravesados por la cuestión electoral, porque nos están proponiendo una educación a través de vouchers, que lisa y llanamente implica detonar el sistema educativo como lo conocemos y transformar lo que hoy es un derecho social de todos y todas en una mercancía a la que van a poder acceder quienes el mercado determine, como para empezar, digo. Entonces, lo que estamos poniendo en tensión es eso, es pensar lo que tenemos, cuál es el sentido de lo que tenemos, cómo podemos mejorarlo, insisto, porque entendemos que es un modelo que es perfectible, pero también contraponiéndolo a lo que nos proponen. Y en este contexto electoral, que estamos próximos a una elección general, falta muy poco, y donde la educación, tal como lo planteás, es uno de los ejes de la discusión y de las distintas propuestas de las fuerzas que llegan a ocurrir, ¿qué se juegan los docentes de la provincia de Buenos Aires, los docentes jubilados, retirados,
en esta elección? ¿Qué hay en juego para que quede claro desde el ámbito de educación? Mira, yo creo que nos jugamos mucho los docentes como trabajadores de la educación en particular, pero todos los trabajadores en general. En concreto, en relación al sistema educativo, cualquiera de las dos propuestas de derecha o de ultraderecha em, llevan, digamos, a pensar una educación sin la intervención del Estado, reemplazando la intervención del Estado por la del mercado, y ahí es donde yo digo, dejamos de hablar de la educación como un derecho social y humano para empezar a pensarlo como una mercancía. Y ahí, digamos, todos nos tendríamos que sentir involucrados, los trabajadores de la educación, porque es nuestro trabajo, pero además cualquier ciudadano que tenga un hijo, una nieta, un sobrino, un amigo que va a la escuela, o cualquier ciudadano que haya ido a la escuela, o que tenga proyección de estudiar en la universidad, digo, cualquiera debiera sentirse interpelado por un planteo de estas características. Y toda la vulneración o toda la precariedad que desde el punto de vista laboral eso implica. Vos fíjate que este planteo de voucher, por ejemplo, lo que dice es que va a darse entre las instituciones una competencia y que la competencia la pone en un lugar de virtuosidad, porque eso va a hacer que el sistema sea mejor, porque la competencia te va a llevar a tender a mejorar. Primero decir que no es un sistema nuevo, que es un sistema que en Chile tiene más de 40 años, pero que también se intentó en Europa. Así que podemos medir los resultados de este sistema, que en ningún caso son favorables. ¿Sí? De hecho, no mejoraron la calidad educativa, segregaron al sistema educativo. Ahí Bueno, así volvimos, que María. de ninguna manera, digamos, el sistema de competencias implica virtuosismo o, por sí mismo, ni garantiza calidad educativa. Por el contrario, además pone a los trabajadores y trabajadoras en un estado de vulnerabilidad total. Pero lo mismo va a pasar con los trabajadores del resto de las actividades, porque también cuando hablan de borrar el CONICET, por ejemplo, bueno, también están hablando de modificar entonces una matriz productiva y de hecho la matriz productiva que ellos proponen es volver a una matriz productiva primaria, sin valor agregado. Eso reduce fuertemente las posibilidades de trabajo. El foco está puesto en otro lado, digo, cuando vos pones el foco en el mercado, lo pones también en el mercado financiero y ahí los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, los estudiantes, las estudiantes, quedamos todos afuera o por lo menos quedamos a los vaivenes del mercado, sin nadie que nos contenga, sin nadie que nos proteja, sin nadie que nos iguale en las negociaciones que tenemos que dar todos los días. Ese es el rol del Estado. Entonces, habrá que revisar, habrá que controlar, habrá que ver algunas prácticas, no digo que no. Lo que sí digo fuertemente es que no podemos caer en la trampa de que el Estado no sirve, el Estado es innecesario y entonces hay que sacarlo del juego. De hecho, fue el Estado el que nos cuidó durante la pandemia. Em, Digo, ahí entran las discusiones de si nos encerraron mucho, si nos encerraron poco, si algunos estaban encerrados, otros no. Digo, yo me sentí y sentí que todas las medidas que se tomaron desde el gobierno buscaron cuidarnos la vida, por un lado,
pero a los que trabajamos también nos cuidaron la fuente de empleo. Digo, hubo programas de sostenimiento para las empresas, para que no despidieran a los Ujú. trabajadores, y eso solo pasó porque hubo un Estado presente. De otra manera, no sé cuál hubiese sido la historia, porque no solamente no hubiésemos accedido a las vacunas, no hubiésemos accedido a ningún cuidado sanitario, sino que probablemente nos hubiésemos quedado sin trabajo muchos de nosotros y a la deriva. Y vos, desde el terreno, desde el lugar que ocupás y en contacto con tus afiliados docentes y aquellos docentes que no están afiliados a DOC también, y desde el alumnado, ¿hay real conciencia de estos debates que se dan y que, por lo menos, real conciencia de lo que se está planteando, de estos cambios que se proponen para la educación? Mira, nosotros creemos que hay que conversar mucho. Por eso, por eso los foros como un punto de partida para que estos debates lleguen a las salas de maestros y en cada juntada se den. Porque el resultado de las PASO nos hacen pensar que hay trabajadores y trabajadoras que están votando en contra de sus intereses, que hay jubilados y jubiladas, que hay jóvenes, que hay estudiantes que están votando en contra de sus intereses. Y uno lo puede entender a partir de algún enojo, reconociendo que es cierto, que esperábamos más de esta gestión de gobierno, eh, pero yo insisto, no puedo dejar de marcar todas las cosas positivas que esta gestión tuvo, haciendo la salvedad de que yo también esperaba más de esta gestión de gobierno. Pero dicho esto, no puedo dejar de decir y de invitar a todos a la reflexión en la propuesta que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, desde ese lugar yo no puedo entender que ningún trabajador esté votando por la derecha o la ultraderecha. No puedo entender que ningún jubilado esté votando por la derecha o la ultraderecha, que ningún estudiante esté votando, porque está votando en contra de sus propios intereses. Así que yo creo que hay que profundizar mucho estos debates, eh, tensionar a los compañeros desde su realidad, desde su cotidianeidad, em, todos, en más o en menor medida, hoy estamos recibiendo algún tipo de ayuda del Estado. Simplemente si tu hijo va a estudiar y se toma 2 bondi para llegar a la universidad, bueno, ahí está recibiendo ayuda del Estado. Por ejemplo, cuando pagamos la luz de nuestras casas, estamos recibiendo ayuda del Estado. Entonces, pensemos cuál sería, sin llevar esto al plano del miedo y del terror, porque no es mi intención, no quiero, no entiendo que tenga que hacerse una campaña desde el miedo, sí desde tomar conciencia. Somos laburantes, vivimos de nuestro sueldo. A mí si la luz se me duplica en el valor y el colectivo que me tomo todos los días sale 10 veces más y estoy en el horno, ni te hablo de comprar comida, de comprar remedios, digo, te estoy hablando de cosas como muy elementales. Entonces, creo que hay que llevar a ese plano de la cotidianeidad la discusión con los compañeros y las compañeras. María, y ahora te llevo al terreno sindical y gremial. ¿Cuánto ha tenido que ver Sadov Morón en la reconstrucción de la CGT de la zona oeste? ¿Y qué implica esto para los trabajadores y trabajadoras de toda la región? Mira, nosotros como SADOP somos parte de la CGT. En la provincia de Buenos Aires, compañeros y compañeras de las delegaciones que el SADOP tiene en la provincia de Buenos Aires forman parte de las distintas regionales en los territorios. De hecho, yo soy secretaria general en un triunvirato de la CGT Regional Oeste que abarca Merlo, Moreno, Marcos Paz. Trabajamos mucho para la reconstrucción y la normalización de la CGT de Morón. Entendemos que ahí hay una cuestión central, porque el destino de los trabajadores es el mismo.
más allá de la actividad que desarrollemos. Va a depender de lo mismo. Entonces, nos tiene que encontrar como clase unidos. Y María, con respecto a una cuestión que atraviesa en cierta forma a todas las mujeres trabajadoras y también trabajadores, ¿no? El tema de la violencia laboral. Ustedes han participado de un foro hace muy poco tiempo, que fue el primer congreso contra la violencia laboral de la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral. ¿Qué conclusión sacaron de este encuentro? ¿Y qué falta para erradicar la violencia definitivamente del ámbito laboral? ¿Se está yendo por el camino correcto o qué faltaría? Sí, tal cual, es un tema que a nosotras nos preocupa mucho porque además somos un sindicato que representamos a un colectivo mayormente conformado por mujeres. Más del 80% de las trabajadoras a las que representamos son mujeres. Y cuando hablamos de violencia laboral, obviamente están incluidos todos y todas, pero hay un mayor impacto de las violencias sobre las mujeres. Entonces es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Em, de hecho, en el SADOP, por ejemplo, hemos construido un protocolo interno, ¿sí? Porque también, digo, para ocuparse de las violencias de las trabajadoras, de los lugares de trabajo de las trabajadoras a las que representamos, también tenemos que hablar de las que se producen puertas adentro. Porque porque existen en todos los ámbitos, así que nadie podría arrojar la primera piedra. Desde ese lugar conformamos nuestro protocolo y estamos en constante revisión de nuestras propias prácticas. Y bueno, y tratamos de replicar esto también hacia las compañeras a las que representamos. Nosotros como país hemos adherido al convenio 190, que es una herramienta más que tenemos que pensar y generar instrumentos para que esa normativa internacional tenga impacto directo sobre la cotidianeidad de los trabajos de todos y todas. Así que ahí hay algunas iniciativas legislativas sobre las que estamos trabajando, sobre las que seguramente vayamos a profundizar y a militar y a acompañar, pero más allá de eso, también estamos generando redes con todos los dispositivos que hoy existen, porque digo, cuando nosotros hablamos de violencia laboral, seguramente si estamos hablando de violencia es porque llegamos tarde. Lo que planteamos en ese tema es que hay que reforzar, maximizar los esfuerzos en la prevención o en las intervenciones bien rápidas. Eh, entonces ahí em, estamos generando, digo, nosotros tenemos los comités mixtos de seguridad e higiene como un ámbito donde discutir o donde debatir con nuestros empleadores las condiciones y medio ambiente de trabajo, que muchas veces ahí se juegan situaciones de violencia. Entonces, tenemos ámbitos, tenemos herramientas, eh, estamos haciendo un trabajo fuerte para que los trabajadores y las trabajadoras las conozcan, se apropien. Para mí hay una primer gran tarea que es visibilizar las violencias cotidianas que transcurren en el ámbito laboral, porque muchas están invisibilizadas. Y la acumulación de esas violencias son las que después nos llevan a situaciones de deterioro de la salud, bueno, situaciones que requieren abordajes más complejos. Entonces, empezar a visibilizar esas violencias mínimas, cotidianas, y ahí tenemos herramientas para revertir. Por supuesto que es un tema que está atravesado por muchas cuestiones, es un tema bien complejo, seguramente. Además es un tema que yo creo que no se va a agotar, es un tema sobre el cual
vamos a tener que seguir trabajando, pero hay un camino hecho, tenemos que conocerlo, tenemos que apropiarnos de eso y tenemos que sumarnos para lo que hay que hacer por delante. Ahí, digamos, también hay una definición política que nosotros queremos defender, que es el Ministerio de las Mujeres. Digo, es un ministerio que tiene un nombre mucho más amplio, que también incluye a las diversidades, que digamos, coloquialmente lo conocemos como el Ministerio de las Mujeres, pero que en términos de violencias y de esto que yo digo, de visualizarlas y desnaturalizarlas, hace una gran labor. Así que también ahí, digo, cuando graciosamente de un cartel, de un pizarrón desprenden los cartelitos y sacan los ministerios. Bueno, lo que están sacando también son recursos para abordar estas problemáticas que las compañeras tienen y que aparte no solamente se limitan al ambiente laboral, porque también habría que hablar de las violencias domésticas, que son muchas, que son graves, y que es ese ministerio el que genera, junto con otros, pero el que genera estrategias de intervención rápida, anticipada, eh, bueno, con la mayor cantidad de lazos que hayamos podido construir. María, para cerrar, la última pregunta es: ¿con qué escuela soñás? ¿Qué escuela te imaginás para el futuro? ¿Y qué país crees que va a venir después de octubre? Yo espero que venga una escuela, un mundo del trabajo y un país em, con soberanía política, con independencia económica, con justicia social, con perspectiva de género, con perspectiva ambiental, sin violencias, con relaciones de poder democratizadas, espacios democratizados, participativos. Digo, la escuela siempre es un reflejo de la sociedad, entonces cuando yo hablo de una escuela con estas características, hablo de un país con estas características, donde todos nos sintamos partes, nos sintamos mirados, nos sintamos contenidos, y eso nos invita a ser parte efectivamente. Nosotros, la invitación que hacemos es a debatir este modelo de país y a definirlo, porque si nosotros no definimos el país, el modelo de país, lo definen otros, y nosotros lo vivimos como espectadores, muchas veces padeciendo las consecuencias, y entonces eso no nos puede seguir pasando. María, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, eh, esta charla que hemos tenido. Con mate, te digo la verdad, me tomé unos mates con un mate Mate de por sábado, medio. ¿eh? Así que Bien ahí. les hago una,